vida. Te alabaré, Señor. En tu mundo te alabaré, te alabaré. En tu mundo te alabaré, Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días. Muy bien, yo sé que ya es el último día, hermanos, estamos cansados. Pero siempre, hermanos, hay que estar contentos. Recuerda que la Escritura dice estar siempre gozosos. Siempre, ¿verdad? Hablando también acerca de la oración. Los hebreos, hermanos, cuando dicen buenos días, pronuncian la palabra Boker Bon. El hermano Castro está aprendiendo hebreo con nosotros, hermano. Los hebreos siempre dicen esas palabras. Bueno, a mí me encanta, hermanos, estudiar estos idiomas. Y hoy no va a ser la excepción. Así que, hermanos, bueno, pues es la segunda participación que Dios nos da la oportunidad de estar con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a darle paso, hermanos, a la predicación de la palabra de nuestro Dios, que nos va a tomar este tiempo, hermanos, de 35 a lo mucho 40 minutos, donde vamos a exponer la palabra de nuestro Dios. El Salmo capítulo 51, hermanos, es un salmo precioso, hermanos. El Salmo capítulo 51, versículo 5, es donde hoy en esta mañana vamos a tener nuestra predicación. Hablar acerca, hermanos, de pasajes difíciles de entender acerca de la salvación. Uno de ellos está aquí, hermanos, en el Salmo 51, versículo 5. Voy a dar lectura, hermanos, y dice solamente ese pequeño versículo. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Debo pronunciar, hermanos, de la misma manera como el día de ayer. Este versículo no es un tema, hermanos, dificultoso para nosotros como la iglesia del Señor. Pero sí es un tema, hermanos, a discutir entre la gente que nos rodea, y a lo mejor entre nosotros hay pequeñas dudas, hermanos. Pequeñas dudas entre nosotros. ¿Por qué? Porque miren lo que está presentando el salmista, hermanos. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lamentablemente, hermanos, nuestro país ha estado centrado, hermanos, bajo una doctrina, hermanos, que han traído los españoles. Y en esa doctrina, hermanos, pues yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí, no todos hemos nacido, hermanos, o no todos hemos tenido el privilegio de haber tenido una cuna cristiana, hermanos. O sea, nacer en el seno de una familia cristiana. La mayor parte de nosotros, hermanos, crecimos bajo las ideologías de los españoles. Y nos enseñaron, hermanos, que nosotros teníamos el pecado original. ¿Cuál será el pecado? La copia, hermanos. Pues si hay un original, entonces tiene que haber una copia, hermanos. Dijo el otro, un pirata, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es ese pecado original? Y la mayoría de nosotros creía y entendía esto, hermano. Hasta de niños, cuando tuvimos nuestro primer bebé, nuestros padres, nuestros abuelos nos decían: mijo, ¿cuándo lo vas a? Pero mire lo que voy a decir. Hay dos diferencias, hermanos, en la palabra bautismo y bautizo. Es que se va a bautizar. Vamos a ir a un bautismo. Hay una diferencia muy grande, hermanos, en bautismo y bautizo. La palabra bautizo, hermanos, comúnmente la encontramos como raptismo, que quiere decir, hermanos, solamente rociar agua. La palabra bautismo no es una palabra española, hermanos. Es una transliteración, hermanos, que encontramos del griego al español o al castellano. Bautismo. Y eso significa sumergir. Entonces, ¿se fija la diferencia que hay, hermanos, en las dos palabras? Bueno, y nos decían nuestros padres, uno ni entendía nada, ¿verdad? Bueno, hay que llevarlo a que le echen agüita al niño. El niño ni siquiera sabía, inocente totalmente la criatura, ni siquiera entendía lo que estaba pasando, pero lo llevábamos, hermano. Bien, el Salmo 51, hermanos, es una joya literaria totalmente de la poesía hebrea, hermanos.
Una joya tan preciada porque en ella, hermanos, el rey David, el que está pronunciando esto, hermanos, deja ver totalmente su corazón. Usted se ha de acordar que anteriormente David cometió graves errores en su vida, como usted y yo los hemos cometido también, hermanos. Y esos graves errores fue, hermanos, haber deseado una mujer ajena. No solo la deseó, sino que la mandó traer y cometió, hermanos, un acto terrorífico. Después de haber acometido esto, hermanos, ¿qué sucedió? Le quitó la vida a un inocente. Pero cuando llega aquel profeta, hermanos, y le presenta aquella parábola, aquella semejanza, hermanos, ¿verdad? Y le dice, mira, es que había una persona que tenía muchos animales y había otro que nomás tenía uno, y ese, el que tenía mucho, le quitó todo lo que tenía, su sola borreguita. ¿Qué dice el rey? Estoy parafraseando, hermanos, ¿verdad? En cierta forma. Y decía, no, pues tiene que pagar. Bueno, pues ese eres tú. Y David, hermanos, se da cuenta que su pecado ha salido a flote, hermanos. Porque no podemos nosotros, nadie de nosotros podemos decir que tenemos pecados ocultos, hermano. A lo mejor yo puedo ocultarle mis pecados delante de su vista, de usted, hermano. Delante de la vista del predicador, de los ancianos. Puedo decir que soy el mejor de los cristianos portados, sabidos y por haber, hermano. Pero delante de la presencia de Dios, Hebreos capítulo 4, versículo 13, hermanos, dice que, versículo 13 y 14, dice, hermanos, que todo está desnudo delante de la presencia de Dios. Y el pecado de David, hermanos, salió a flote. Pero David, hermanos, no hizo lo que Judas hizo. Judas, hermanos, su pecado quedó al descubierto y Judas fue y se ahorcó. David, hermanos, escribió este hermoso Salmo 51, hermanos, dejando ver su corazón a Dios, hermanos, dejando ver, hermanos, su total arrepentimiento a Dios. Pero como está hablando de arrepentimiento, hermanos, por eso, en el año 180 después de Cristo, dos hombres, hermanos, conocidos como Melitón de Sardes, hermanos, y San Irineo, comenzaron a decir, bueno, el Salmo 51, como está hablando de arrepentimiento, David está hablando acerca del pecado original que tenía Adán y Eva, que trajo por primera vez a este mundo. Y comienza esta doctrina no es nueva, hermanos. Desde el año 180 después de Cristo, ¿cuántos años se lleva, hermanos, teniendo esta enseñanza? En el mundo entero. No se diga entre los que hablamos español, hermanos, entre los latinos. En el año 180. Su ideología, hermanos, cerrada era mediante el razonamiento. El razonamiento a veces tiene problema, hermanos, con la interpretación bíblica. Hay libros por ahí que se venden, hermanos, también. Hay grupos que los utilizan que se llaman el razonamiento bíblico. Oye, David está hablando de arrepentimiento. Y David dice que he aquí en maldad he sido formado. Oh, pues es razonable decir que por el pecado de Adán y Eva lo he traído hasta el día en el que yo vine a la vida. Es un razonamiento errado, hermanos. Un razonamiento vago de parte de estos dos hombres, Melitón de Sardes y San Irineo, quienes iniciaron esta falsa enseñanza entre la humanidad. Ellos comenzaron, hermanos, a enseñar que cada criatura, cada ser humano, cuando nace, acarrea consigo el pecado de Adán y Eva, al cual cometieron. Debo decirle, hermano, que lamentablemente hemos oído, y eso es verídico, hermanos, y es muy lamentable. Vuelvo a repetir, no es que este tema cause controversia entre nosotros, pero a veces, hermanos, falta información. Una ocasión, hermanos, escuchamos a una persona, ministro de la iglesia del Señor, decirle a una hermana lo siguiente. La hermana tuvo un parto difícil, hermanos, y cuando la criatura nació, le dieron la mala noticia a la hermana que el niño tenía, hermanos, dificultades, tenía deficiencias mentales, hermanos, capacidades diferentes a las nuestras.
un niño especial. Y el predicador le dijo: hermana, es que eso es un castigo de Dios, porque el pecado que usted ha cometido, lamentablemente, hermanos, como todos, vuelvo a repetir, al igual que David, como usted, como yo, hemos cometido muchos errores en nuestras vidas. La hermana cometió un error en su vida, hablando en cuestiones de matrimonio y de pareja, de sexuales, etcétera. Y el predicador le dijo: es que ese es el pecado que esa criatura va a cargar por tu desobediencia. ¿De dónde sacar estas ideas, hermanos, estas mentiras? Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Adán y Eva darán cuentas por lo que hicieron, nosotros no vamos a dar cuentas por ellos. Para estos hombres, hermanos Melitón y San Irineo, todas las criaturas existentes sobre la tierra, hermanos, seres humanos, mujeres y hombres, cuando nacemos, acarreamos el pecado que cometió Adán y Eva, el pecado original, la mancha. La mancha, hermanos, hereditaria con la que todos nacemos, según ellos, a causa de nuestro origen, a causa de nuestra descendencia, a causa de vuestros ancestros Adán y Eva. El Salmo 51, hermanos, es una joya tan hermosa que nos presenta no solo, hermanos, el arrepentimiento de David, sino que nos presenta, hermanos, también la maldad que existe a nuestro contorno, la forma en la que vivimos, hermanos, y eso lo vamos a tratar en esta hora. Preguntémonos, hermanos, para desarrollar nuestro tema, solamente voy a compartir con ustedes tres puntos. ¿Cómo podemos nosotros bíblicamente, hermanos, refutar tal ideología que trajeron estos hombres, Melitón de Sardes y San Irineo? ¿Cómo podemos enseñar a la gente, hermanos? ¿Cómo puede usted, amigo, en esta hora, que a usted su padre, su abuelo, su bisabuelo le ha enseñado que usted necesita bautizar a su bebé? Bueno, mire, lo primero que podemos hacer es definir la palabra pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? ¿Qué es pecado? Bueno, lo podemos definir, hermanos, bajo los términos hebraicos. La palabra hebrea para pecado es hed, y esa palabra quiere decir, hermanos, significa falta, ofensa, hermanos, contra alguien. Y la palabra de Dios en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, hermanos, dice que es la infracción ¿de qué, hermanos? De la ley, romper una ley. Y nosotros, hermanos, ¿cuándo hemos rompido? En el acaso del bebé, hermanos. Por aquí hay varios bebés, allá a lo mejor está en la cuna. El niño tiró el biberón, ¿ya rompió la ley? ¿Qué pasó? El niño se vomitó, ¿rompió la ley? No, hermanos. El niño no tiene ninguna ley que ha quebrantado. El niño no sabe ni siquiera lo que es bueno y lo que es malo, hermano. El niño, ¿por qué llora? No, hermanos, que es bien latoso. Eso no es pecado, hermanos. Si hasta nosotros, ¿cuántas veces queremos comer, hermano? Aquí estamos comiendo 3, pero luego llegamos ahorita en la noche a la casa y comemos 4. Y uno que otro se va por ahí a la tienda, ¿verdad? Y compra algo ahí porque ya tiene hambre. El niño llora porque tiene hambre, hermanos, porque necesita cambiarse el pañal, etcétera. Pero el niño, ¿por qué tiene que ser bautizado, hermanos, si no tiene absolutamente ninguna falta contra la ley de Dios? Usted se pasa un semáforo, hermanos, hablando de las leyes terrenales, y ahí está el policía. ¿Qué va a pasar, hermanos? Inmediatamente, a ver, órale, póngase ahí. Dijo el otro, oríllese a la orilla, ¿verdad? Y se va a orillar y le va a decir, infringiste la ley. La ley es que si está rojo, te tienes que parar. Y como tal, ahora vas a recibir una infracción y vas a tener que pagar. Bueno, hermanos, así lo define la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Llamarle a la infracción que Adán y Eva cometieron, Adán y Eva, contra la ley de Dios, llamarla pecado original, no es nada bíblico, hermanos, ni mucho menos lógico. No es lógico, hermanos, llamarle el pecado original. Porque para Adán y para Eva, hermanos, el pecado que ellos cometieron, darán cuentas a Dios de lo que ellos hicieron. Número 2. Me voy rápido, hermanos, porque el tercer punto tiene algo que discutir muy importante. Muy importante. Número 2, hermanos. ¿Cómo podemos bíblicamente refutar esta ideología, hermanos, del pecado original? Bueno, definiendo también, hermanos, no solo el pecado,
sino definiendo al pecador, hermanos. Ay, ¿cómo que al pecador? El pecador es aquella persona, hermanos, que estando en un estado de pureza, miren lo que estoy diciendo, en un estado de inocencia, hermanos, en un estado inocente, llega al conocimiento, hermanos, de lo bueno y de lo malo. Antes los jóvenes, ¿a qué edad se consideraba un joven? A Timoteo le dijeron que nadie tenga en poco tú. ¿Cuántos años tenía, hermanos? 30. Cristo era un jovenazo, hermanos, 30 años. No, imagínense cuántos jovenazos sabemos aquí. 30 años eran considerados los jóvenes. Dice, hermanos, Génesis capítulo 8, versículo 21, que la maldad comenzó en el hombre, ¿cuándo? En su juventud. Hoy, hermanos, ¿a qué edad será la juventud? Fíjese que últimamente en la ciudad de Monterrey hemos visto, hermanos, por las noticias, ¿verdad? Así como a las mujeres les gustan las novelas, a los hombres les gustan las noticias. Y vemos en la televisión, hermanos, crímenes hechos por niños, 11 años, 14 años. Hoy este huarquillo ya destripó a la mujer. ¿Por qué? 14 años, hermano. ¿Sabía que era bueno o era malo destripar a una persona, hermanos? ¿Sabía que era bueno o era malo meterse, hermanos, a una tienda a robar? Pero bueno, nuestras leyes aún todavía no han llegado a reformar todo eso, hermanos, y lo dejan salir porque no tiene la edad para juzgarlo. Pero delante de Dios, hermanos, hoy en la actualidad, ¿qué edad será, hermanos, para que sea considerado joven? Usted juzgue, hermano. 12, 13, 14, 15 años. Usted juzgue, hermano. Porque en Génesis 8:21, hermanos, dice que comienza cuando en cierta manera empezamos a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es, hermanos, pecado delante de Dios, lo que es romper la ley de Dios, y lo que es, hermanos, positivo para Dios. Ahí comienza en ese instante, hermanos. Y definimos al pecador porque nos damos cuenta, viene el chiquito y anda como en algunas congregaciones, ¿no? El niño corre por todos lados y por todos lados y por todos lados. Decimos, oye, apártate de mí, Satanás, le dice el otro, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo, hermanos, viniera un adulto, hermanos, y anduviera corre, o como a veces ha pasado, ¿verdad? Que de repente está ya el predicador dando el tema bien bueno, hermanos, y de repente se oye allá la ranchera allá de atrás, y hermano, bueno, espérame que estoy en el culto, hermano. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Sabes o no sabes qué es bueno o es positivo? El niño que corrió, hermanos, no sabe. Él anda corriendo porque es su naturaleza como niño. Pero tú, hermano, pero yo, que estoy allá atrás, hermanos, con este aparatito, que se nos dio una instrucción de que lo apagáramos o lo pusiéramos en vibrador, pero yo estoy allá atrás y de repente suena, oye, hermano, ¿qué himno es ese? No, pues quién sabe, sonó ranchera, ¿verdad? Pero estoy allá atrás, hermanos, yo sé que estoy haciendo mal. Entonces, ¿le puedo decir a la criatura que anduvo corriendo que ya es pecador? No, hermanos. Más bien fue descuido de los papás que lo dejaron que anduviera corre, hermanos. ¿Ok? ¿Cargamos nosotros literalmente con pecados ajenos? ¿Alejandro cargará los pecados de su papá? Uy, imagínate, pobrecito, ¿verdad? ¿O yo voy a cargar los de él, hermano? No. ¿Es razonable pensar que yo daré cuentas por los pecados de Adán y Eva? Si nos vamos a su interpretación que hicieron estos hombres, Melitón de Sardes y San Irineo, ¿será razonable, hermanos, utilizando lo mismo de ellos? Ezequiel capítulo 18, hermanos, un pasaje que utilizamos siempre para esto. Nos dice la escritura, hermanos, allá en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 y versículo 20, hermanos. Claramente está escrito. Versículo 19 y 20 del capítulo 19. Del capítulo 18, perdón. Capítulo 18, versículo 19 y 20. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo
no llevará el pecado del Padre. Y viceversa, hermanos, ni el Padre va a llevar el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Y nos preguntamos aquí, ¿qué es la justicia, hermanos? ¿Qué es la justicia? Dar según lo que tus hijos hicieron. Darle a cada uno, hermanos, lo que merece. Lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Hicimos males, recibiremos, hermanos, el castigo eterno. Hicimos bienes, nosotros vamos a recibir la herencia, hermanos, de parte de nuestro Dios. Entonces, ¿será razonable pensar, hermanos, que nosotros vamos a dar cuentas por los pecados de Adán y Eva? No, hermanos. No es razonable si nos vamos a supensar de estas personas. Sí, quería llegar a este tercer punto, hermanos, y no creo que ya voy a terminar, no. O sea, ya llegó el tercer punto y el hermano va a terminar. No, porque aquí hay algo interesante que estudiar, hermanos. Vamos a definir las frases. He aquí, en maldad he sido formado. Esto no tiene ningún problema, hermanos. En maldad he sido formado. Literalmente, hermanos, el rey David no estaba hablando de esta doctrina del pecado original. Más bien, hermanos, el rey David está hablando del contorno en el que se desenvolvía su madre. Probablemente usted haya vivido, hermanos, o su mamá haya vivido en un contorno difícil, o usted, hermana, vivió en una colonia difícil. Hoy, hermanos, estamos viviendo días, hermanos, donde en el mundo está lleno de dolor, está lleno de angustias, está lleno de guerras, de aflicciones. Bueno, a eso se refiere, hermanos. A eso se refiere con la primera frasecita, ¿verdad? En maldad he sido formado. Quiere decir que cuando la madre quedó encinta, hermanos, de David, cuando esta mujer conocida como Nisbet, esta mujer, hermanos, quedó encinta, entonces, ¿cómo estaba el mundo, hermanos? Bajo maldad, bajo angustia. Hoy el mundo se encuentra mejor o peor. Está peor, hermanos, la situación. Ya está pronta la venida del Señor, hermanos, porque todo lo que se ha acontecido en estos últimos días. Esto no tiene, hermanos, dificultad alguna para que nosotros entendamos o comprendamos esto. No tiene dificultad alguna. Lo que tiene dificultad, hermanos, es lo siguiente. Dice, y en pecado me concibió mi madre. Ahí es donde estas personas, hermanos, se confunden. Y en pecado me concibió mi madre. ¿Se fija, hermano? ¿Se da cuenta? Que sí hemos sido concebidos bajo pecado. Y todos sí, hermano, ahí dice, en pecado me concibió, me formó, me hizo mi madre. Hermanos, hay tantas hipótesis acerca de esto, de ¿qué pasó con la madre de David? Hay tantas hipótesis, pero a mí me llamó mucho la atención, hermanos, lo que el Talmud dice acerca de la madre de David. Creo yo que todos sabemos qué es el Talmud, hermanos, el documento judío que para ellos es muy sagrado hasta la fecha. El Talmud, hermanos, y el Midrash hablan acerca de la madre de David, conocida como Nisbet o Nisbet. Y ese documento, hermanos, da a entender y hace varias preguntas. Mire, una de ellas son, ¿por qué Isaí, el padre de David, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, ¿por qué Isaí presentó solo a sus 7 hijos cuando llegó el profeta Samuel? ¿Se acuerda ustedes la historia, hermano? Y llegó Samuel y le dijo, oye, pues, como cuando llegan a mi casa, ¿verdad? ¿Cuántos hijos? ¿O nomás vieron a Alex? Te faltan 3, porque son muchos, hermano. Y ahí entra una pregunta, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Isaí solo presentó a sus 7 hijos? Y entra otra pregunta más. El mismo Talmud lo hace, hermano. En el Salmo capítulo 69, vamos a darle lectura, hermanos, para poder nosotros continuar con esto. En el Salmo capítulo 69, versículo 8, dice la Escritura: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Cómo le llama usted a sus hermanos?
Yo no lo sé, hermanos. Pero se da cuenta la expresión de David, hermanos, en el Salmo 69:8. Extraño he sido para mis hermanos. Pero después cambia la expresión, hermanos, de decirles hermanos. Y desconocido para los hijos de mi madre. Hay ocasiones, hermanos, que nosotros como esposos, mi esposa se llama Rosa Ángela Barragán, y cuando yo estoy enojado, hermanos, siempre le digo Rosy, ¿verdad? Pero cuando yo estoy enojado y le digo Rosa, ella sabe que... Y cuando llega mi suegra le digo Barragán Ávila, ¿verdad? Porque... Todos, hermanos, a veces hacemos expresiones, hermanos, donde queremos dar a entender, ¿verdad?, que estamos molestos porque decimos esto. Bueno, David, hermanos, está presentando, pobre David, hermanos, en serio que su vida está presentando sentimientos bien difíciles. Dirían hoy los psicólogos, oye, te hace falta una terapia, ¿verdad? Porque pobrecito hombre, hermanos, dice que he sido extraño para mis hermanos, pero después cambia la expresión y les dice los hijos de mi madre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? El Talmud, hermanos, dice, voy a citar literalmente lo que dice el Talmud, hermano. Si usted lo quiere checar en el Talmud babilónico, puede verlo, hermanos. Está en inglés y lo puede traducir, hermanos, y lo puede ver. El Talmud dice, hermanos, que Nisbet estuvo separada de Isaí por 3 años, hermano. Por 3 años. Y en esos 3 años, Isaí, hermanos, por ahí estuvo en busca de mujer. Eso es lo que dice el Talmud. Y como Nisbet se enteró, hermanos, de esta situación, ahora, hermanos, Nisbet hizo pasarse por una mujer X. Nisbet no era una sierva, hermanos. Nisbet era judía. También Isaí eran judíos. Después de haberse separado, hermanos, esta mujer hizo todo lo posiblemente, ¿para qué? Para llegarse a acostar con Isaí. Esto es lo que dice el Talmud, hermano. Hay otras hipótesis fuera de todo esto, hermanos. El Talmud es un documento judío, hermanos, al igual que el Midrash, y dice lo mismo, hermanos. Yo no lo sé, porque realmente, hermanos, no habría un texto bíblico con el que nosotros pudiéramos decir, es esto. Esto es lo único que dice este documento judío, hermanos. Y hay tanto, el único texto que tenemos acerca de tener un sentimiento encontrado de David es este, hermanos. Porque David, hermanos, debido a que cuando Isaí, según dice el Talmud, cuando Isaí, hermanos, supo la situación en la que había estado, por eso cuando el muchacho nace, hermanos, lo recoge a su mujer y lo pone a trabajar. ¿En dónde, hermanos? ¿Qué era David? Lo pone a trabajar en el campo, a pastorear. Diría el abuelo hoy, ¿verdad? Era un 0 a la izquierda. Sí, hay hipótesis más fuertes, ¿verdad? Pero esto es lo que dice el Talmud, hermano. Usted saque sus conclusiones con este Salmo 69:8. Y ahí, hermanos, que por eso la Escritura nos dice, en pecado me concibió mi madre. Pero sabe una cosa, dejando todo esto del Talmud, dejando todas estas situaciones, yo solamente quería decirle algo que dice, hermanos, que dicen los judíos. Lo que está así escrito en la palabra de Dios, hermanos, cuando dice en pecado me concibió mi madre, es que da peso completo, hermanos, a lo que más adelante Juan el apóstol iba a escribir. En el capítulo 1, en su primera carta, hermanos, de Juan. Recuerde que Juan, hermanos, escribió, hermanos, para refutar las ideologías inadecuadas de los gnósticos, hermanos, quienes creían que Jesús era uno y que Cristo era otro. Y escribe, hermanos, y les dice, el que dice que no tiene pecado, ¿qué? Órale, ¿no? El que dice que no tiene pecado, y somos nosotros. Levante su mano, ¿quién no es pecador aquí, hermanos? Y levantó su mano Rubí ahí atrás. Es una bebita, hermanos, es una bebita. ¿Quién no es pecador, hermanos? Todos. Por cuanto todos hemos pecado, Romanos 6:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, cuando David, vamos a cerrar con esto, hermanos, porque dice, en pecado me concibió mi madre.
Cuando David dice eso, hermanos, está hablando también, si nos vamos al razonamiento sencillo, como comúnmente hablamos, ¿verdad? Según lo que se dice bajo estos hombres, sí, hermanos, bajo lo sencillo, de no meternos al Talmud ni a la Midrash, nosotros entendemos, hermanos, que la madre de David era una mujer adulta, al igual que usted, al igual que yo. Y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Si mi madre me formó en un mundo de pecado y de maldad, hermanos, y de arrogancia y de orgullos y de quién sabe qué tantas cosas más, ¿qué debo hacer yo? Bueno, ahora eres adulto, amigo que nos acompañas. Ahora somos adultos, hermanos. ¿Y qué pasa? Hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios desde el momento que discernimos lo que es bueno y lo que es malo. Y le preguntó el otro, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estaba Pedro predicando, hermanos, lo que Joel capítulo 2 versículo 28 en adelante escribió el profeta. Y está predicando el sermón, hermanos, también acerca de David. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y está predicándole a los judíos. Y escucha, hermanos, los judíos compungidos de corazón, hermanos, doliéndoles el corazón, le preguntan a Pedro: varones, hermanos, ¿qué pues? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay? ¿Qué solución tenemos? Y les dice Pedro: ¿sencillo? ¿Será sencillo, hermano? Arrepiéntanse y bautícese. ¿Quién? Yo me voy a bautizar por Alejandro porque él cometió pecado y él por mí. No, hermanos. Bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entendible es, hermanos, que David, hermanos, nos está dando la forma, aunque más adelante los apóstoles harían, hermanos, también su labor y su trabajo. David estaba presentando su corazón, hermano. Estaba dando a entender a Dios, hermanos, en el Salmo 51:5, y todo el Salmo 51 a mí me encanta, hermanos. Y más su forma poética, hermanos, escrita bajo los hebreos. Qué forma tan preciosa. Los salmos, conocidos en el hebreo como Tehilim, hermanos, ninguno era leído, todos eran cantados. Qué hermoso, hermanos, es escuchar las palabras, hermanos, entonadas de los salmos. Dándonos a entender, hermanos, o dándole más bien a Dios a entender, David, que él había cometido errores, que él había cometido la infracción, hermanos, de esta ley, de haber deseado a la mujer de su prójimo y de haber quitado la vida a aquel hombre. Pero que él aprendió, hermanos, la maldad por medio de su contorno donde se desenvolvía. ¿Qué acaso no dice Pablo, hermanos, que él, si no hubiese sido por la ley, no hubiese pecado? ¿Qué acaso aquellos quienes son ladrones el día de hoy no lo aprendieron de otros o se hicieron ladrones, hermano? Oye, este nació siendo ladrón. No, hermano. Oye, como que tú ya traías el don de ser malo, ¿verdad? Dicen por ahí que no nacen, hermano. Se hacen, ¿verdad? ¿Por qué se hacen? ¿Por qué comenzamos a maldecir, a odiar? Porque vemos que papá y mamá se maldicen, se odian. Porque vemos que la tía odia a mi papá, etcétera, hermano. Y todo el contorno en el que nos desenvolvemos. Bueno, David está diciendo eso, hermanos. El contorno le está diciendo a Dios en el que yo estaba desenvolviéndome. Porque ¿en dónde estaba, hermanos? Pura matanza, guerra, odio entre la gente, etcétera. En este mundo en el que he sido formado está lleno de maldad. Y por tal yo estoy lleno de maldad. Y termina diciendo: pero también, al igual que mi madre, he sido formado bajo su pecado de ella. Pero hoy que yo soy adulto, también hay maldad en mi corazón. Pero había la solución. ¿Acaso David fue condenado, hermanos, o perdonado por Dios? ¿Acaso David, hermanos, fue condenado por Dios? No. Entonces, debo concluir, hermanos, esta lección en esta hora. Hemos visto el tema: en pecados fuimos formados. Y dijimos tres cosas sencillamente, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros enseñar o refutar la mala ideología, hermanos, del pecado original? Definiendo la palabra pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Definiendo al pecador. ¿Quién es el pecador?
definiendo la frase: en pecado fuimos formados y en pecado me concibió mi madre. Si usted, amigo, tenía el concepto equivocado de que usted necesitaba bautizar a su bebé, o como comúnmente nos dicen, hermanos, cuando andamos tocando puertas, ¿verdad? Y ya empezamos a hablar con ellos, comenzamos a estudiar la palabra de Dios y llegamos al momento clave del bautismo. Y la gente dice: no, yo ya fui bautizado. Ah, sí. ¿Cuándo se bautizó? Oiga, no, pues ni me acuerdo, creo que tenía 8 meses, 1 año. ¿Cómo que no se acuerda? Oiga, sí. Probablemente ese sea tu caso, amigo. Pero debo decirte que todos los acontecimientos bíblicos en el Nuevo Testamento de personas bautizadas son de personas adultas, que tienen el conocimiento, que saben que han pecado, que han leído Romanos 6:23, que todos estamos destituidos afuera de Dios, sin Dios, como lo dice también la carta a los Efesios, sin Cristo, sin ciudadanía, sin nada. Pero hoy eres adulto y sabes que necesitas bautizarte para el perdón de tus pecados. No necesitas bautizar a un niño para el perdón de sus pecados. ¿Cuál pecado? El pecado lo tenemos nosotros, los adultos, amigo. Así que si en esta mañana tienes el deseo de formar parte de estos hombres y mujeres valientes, porque así son y así somos, que nos atrevemos a decir al mundo: no más. ¿Por qué? ¿Porque soy muy gallo? No, hombre, si fuera por nosotros nada, hermanos. Cristo lo dijo: yo he vencido al mundo, hermanos. Y como Cristo venció al mundo y Él es nuestro ejemplo, usted, amigo, puede vencer al mundo. Haga lo que hizo David. Lea todo el Salmo 51. Vea la forma en cómo arrodilló su corazón. Vea la forma tan preciosa como dejó ver su corazón a Dios. Hágalo usted también, amigo, antes de que sea demasiado tarde. Concluyo diciendo lo siguiente: grandes enseñanzas hemos tenido acerca de Judas Iscariote. Grandes enseñanzas hemos tenido acerca de Pedro. Los dos pecaron. Los dos erraron el blanco. Judas vendió al maestro. Tuvo la oportunidad de arrepentirse y dijo el otro: no, hermano, no, porque él ya estaba condenado. ¿Acaso usted mira el nombre de Judas en las profecías? Pudo haber sido Pedro, hermanos, o pudo haber sido alguno de otros. ¿O acaso usted mira el nombre de Judas en las profecías? No está. Tuvo la oportunidad de cambiar de mente, hermanos, de arrepentirse, de volver a Dios. Sí, pero ¿qué hizo? Cobarde, huyó, hermanos. Teniendo el sentimiento encontrado, ¿qué pasó? Fue: veías tú lo mismo, dijo el otro. ¿Cómo, hermano? Sí. Si tenemos miedo y somos cobardes, hermano. Si tienes miedo, amigo, veías tú lo mismo. No, hermano, pero ¿cómo? A diferencia de Pedro, cuando negó al Señor, cuando maldijo toda aquella persona que estaba diciéndole: su habla lo delata. A usted lo delata, hermanos, también su forma de hablar. A mí también. Este es Galileo. No, y empezó a maldecir al Cristo, hermano, y todo, en decir cosas inadecuadas. Pero cuando escucha, dijo un hermano del Kikiriki, el Tenampío, dicen allá en la Huasteca. ¿Qué pasó, hermanos? Se acordó. ¿Qué hizo? Lo mismo que Judas. Fue y se ahorcó. Fue y agarró un lazo y se ahorcó, hermanos. O dirían: no, y se aventó de un puente. No, hermanos. Dice que lloró amargamente. Y ese llorar amargamente es porque se arrepintió de su pecado, hermanos, que había cometido, y volvió a Dios. ¿Y qué hizo, hermanos? Fue restituido. Ahora estamos hablando de él, un gran apóstol, hermano. Amigo, ¿quieres tú hacer lo mismo que él? Tienes dos o Pedro. Nunca David nos va a hablar acerca de ese pecado original. Tú vas a dar cuentas de tus actos. El día que tus hijos crezcan, si es que tienes hoy niños pequeños, el día que ellos crezcan, ellos darán cuentas. Lo leíamos en Ezequiel 18, versículo 18 al 20. El alma que pecare, esa morirá. Porque nuestros hijos no van a heredar nuestros pecados, ni yo voy a heredar los pecados de él. Cada uno de nosotros va a dar cuentas de sus propios pecados. Y en el día del juicio daremos cuentas de esto. Hay un canto de invitación que se ha preparado.
en esta mañana. Si hay alguna persona que quiera venir a los pies de Cristo, hágalo, no se detenga. Tenemos tiempo en este momento. Mañana, la siguiente hora, los siguientes minutos, no sabemos. Vamos a estar de pie, puestos de pie, hermanos, para entonar este canto. Con mi vida te alabaré, te alabaré. Con mi vida te alabaré, Señor. En tu mundo te alabaré, te alabaré. En tu mundo te alabaré, Señor. En tu iglesia te alabaré, te alabaré. En tu iglesia te alabaré, Señor. Con mi vida te alabaré, te alabaré. Con mi vida te alabaré, Señor.